Amén. Muy bien, hermanos. Miren, hoy quiero platicar con ustedes de una palabra que Dios puso en mi corazón y que es algo que de pronto, hermanos, olvidamos. Es algo que es algo básico en nuestra vida, en nuestro corazón, pero de repente lo olvidamos porque algo que no podemos permitirnos en nuestra vida, hermanos, es que la costumbre inunde nuestra vida. En nada de lo que hagamos, que la costumbre nos inunde, eso nunca debe de pasar. Siempre debemos de buscar renovarnos, siempre debemos de buscar ser expectantes, siempre debemos de estar innovando, debemos de estar actuando de una manera diferente. Porque cada día es diferente, hermano. Tú cada día que te despiertas eres una persona completamente diferente. No eres la misma persona que eras ayer, ni antier, ni hace 5 años, ni hace 10 años, ni cuando eras niño. Tú eres una persona diferente. Dios pone un mundo diferente para nosotros cada día, para que Dios nos sorprende, hermanos, cada día con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hacemos. Y de verdad es que nosotros a veces la costumbre, la naturaleza, yo a veces les comentaba, a veces estamos tan acostumbrados a las bendiciones de Dios que ya la damos por sentado. O sea, ya es como si fuese una obligación ya de Dios, así de no, pues yo no sé cómo le hagas, Señor, pero pues tú lo haces, y igual ni te voy a agradecer, porque pues es como parte de lo que tienes que hacer. Y nos olvidamos de verdad quién es Dios, nos olvidamos de su paternidad, nos olvidamos de las cosas que nos enamoraron de Dios, nos olvidamos de las cosas que Dios hace día a día con nosotros. Miren, a veces son pequeños detalles y a veces hay cosas enormes. Pero, por ejemplo, yo les compartía en alguna ocasión y yo le digo a mi esposa que antes, por ejemplo, no sé si a usted le pase, hermano, no sé si sea el único que nos pase algo así, pero no sé si a usted le pase que de pronto usted ya va tarde a su trabajo, sale corriendo y de repente ya va como a 1 cuadra o media cuadra, sea que maneje, sea que vaya caminando. Y de repente se acuerda, chin, se me olvidó mis llaves, mi comida, mi tal y mi tal. Y se enoja así, pero bastante, así de cómo es posible que se me haya olvidado. Y va uno regresándose y refunfuñando y viene enojado y más y va caminando porque pues en carro como quiera le dice, bueno, ya le doy la vuelta a la cuadra y ya es más rápido, pero a veces va caminando y dice, chin, me tengo que regresar, y después la condición pues ya no nos damos, también algunos, la condición ya no nos ayuda a hacer esos regresos porque nos va mermando la condición, pero estamos molestos y muchas veces no acordamos que puede ser algo que Dios planeó en ese momento para evitarnos algún conflicto en el camino, y no sabemos de lo que Dios nos haya librado en ese momento. Pero lejos de agradecerlo, de estar felices porque Dios nos dio una nueva oportunidad de vivir, de hacer su voluntad, ya nos amargamos el día porque nos tuvimos que regresar 5 minutos, porque tenemos que hacer algo diferente, porque se nos fue el camión en donde a lo mejor iba a pasar algo. No sé, hermanos, hay muchas situaciones que nos pasan y que olvidamos porque se nos hace una costumbre y damos por sentadas muchas cosas. Pero cuando esto no sucede, hermano, entonces nuestra vida va cambiando y va siendo diferente y va transformándose al ritmo de lo que Dios nos quiere ir transformando. Por ejemplo, hermano, yo hoy le quiero contar una pequeña historia. Un día viendo la tele, veía un programa donde, no sé si usted haya tenido oportunidad de ver, donde como que le renuevan la casa a ciertas personas que pues sus vecinos lo promueven porque es un buen vecino, pero pues le está yendo mal, la está pasando mal, pero la gente de sus vecinos lo promueve y entonces le renuevan su casa. En este episodio yo veía que era un chico que sus hijas tienen una enfermedad y entonces sus hijas padecen un problema que mucha de la comida que comen les hace daño. Entonces tiene que estar viendo qué es lo que le pueden dar, y van a médicos y otros médicos y otros médicos y no le encuentran la cura, ni saben qué tienen, pero están al azar viendo qué pueden comer las niñas porque cada que le dan de comer y son niñas de 10, 12 años, les enferma. Entonces, este hombre, independientemente de la renovación de la casa, este hombre se hace un propósito en su vida y dice, yo voy a estudiar medicina para saber qué tienen mis hijas y me voy a especializar en la enfermedad que tienen mis hijas para saber qué tienen y cómo solucionarlo. Entonces este hombre llegaba de trabajar y empezaba
a estudiar y a estudiar y sacrificaba sus madrugadas, incluso sacrificaba tiempo de su familia. Él no tenía tiempos de mucho divertimento porque no podía salir, no podía ir al cine, ¿no? Porque él estaba estudiando, porque trabajaba y estudiaba para poder prepararse y poder ser el médico que sus hijas necesitaban. Entonces él tenía un propósito, hermanos, y ese propósito era lo que lo mantenía cada día diferente, cada día iba aprendiendo algo diferente, cada día se acercaba a lo que él había puesto como una meta. Ahora, yo te voy a hacer dos preguntas en este momento, hermano. Pregunta número 1, ¿a qué vienes a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que tú estás aquí? ¿Qué te trajo? ¿O quién te trajo, no? No, pues yo no venía, a mí me trajeron, no, yo no quería venir, a mí me trajeron, que si no venía no me iban a dar de cenar o no sé. Pero ¿cuál es el propósito por el cual tú estás aquí? ¿Tú a qué veniste? ¿A pasar lista? ¿A ver a tus hermanos? Pues es que te agarró la lluvia y estaba más cerca la iglesia que tu casa. No sé, ¿cuál es el propósito por el cual tú estás aquí? Eso de repente, hermanos, lo olvidamos porque lo hacemos como, por ejemplo, el que va a la escuela, ¿no? ¿Cuántos de nosotros fuimos a la escuela, pero muchos no entrábamos, ¿no? Decían, no, pues ibas a la escuela, pero vas bien mal. Pues es que no entro, o sea, nada más voy, pero no entro a las clases, no estudio, no hago nada. Nada más voy a la escuela, pues no sirve, o sea, no funciona, hermano. Si tú vienes a la iglesia solo por venir, por asistir, porque no tienes otra cosa que hacer, no funciona. Ahora, no te digo que no vengas, ¿no? Al rato vas a decir, no, el hermano dijo que ya no fuéramos a la iglesia, porque todos, no, ya no vayan a la iglesia. No, a lo que me refiero es, pon un propósito para llegar acá, porque tienes un Dios, tienes un Padre que te va a bendecir cada que tú atravieses esa puerta. Pero muchas bendiciones no las vas a tomar porque no vienes con esa intención de tomar una bendición de Dios. Entonces tienes que poner un objetivo. La segunda pregunta es, ¿cuál es el propósito de que hoy tú estés aquí? O para los que están en casa, que se hayan conectado, ¿cuál es el propósito? Es así como que, bueno, me voy a conectar porque, pues por si el pastor está también conectado, le doy like para que sepa que yo sí, por lo menos estaba, aunque estoy haciendo otra cosa, pongo mi Facebook, le doy like, ya estoy, y estoy viendo la telenovela, estoy viendo un programita, estoy cocinando en lo que está la palabra, y entonces, como quiera, ahí estoy. Y insisto, no es que esté mal. Lo malo es que te estás perdiendo de lo que Dios está planeando para tu vida. Si tú no crees, hermano, que cuando tú vienes a la iglesia Dios te va a hablar, estás perdiendo la bendición que Dios tiene preparada para tu vida cada día, cada miércoles, cada domingo, cada sábado que hay oración, cada momento en el que tú vienes a la casa de nuestro Dios y que tú no traes un propósito, nada más así como que, pues total, yo sí fui. A mí me pueden poner asistencia, ¿no? No, hermano, no vamos a llegar al cielo por cuánto número de asistencias tengas. Es el propósito, tu corazón, lo que hay para con Dios. Entonces, eso es lo que tú debes ir pensando. Primero, ¿a qué veniste? Y dos, ¿cuál es el propósito por el cual veniste? Fíjense. Ahora, vamos a suponer, hermanos, que hay algunos hermanos que sí tienen definición. Yo sí tengo un propósito. Y no solamente hoy, tengo un propósito a un mes, a un año, a 10 años, yo tengo un propósito. Ahora, viene una pregunta adicional para aquel que sí trae un propósito, hermano. ¿Qué tan determinado estás de hacer lo necesario para conseguirlo? Como les decía, la historia de este chico que yo vi, él estaba determinado a estudiar medicina y a graduarse. No dormía bien, no salía a divertirse, no salía con sus amigos, a veces ni con su familia podía estar por estar estudiando, porque de hecho él dentro de su casa, que no era muy grande, hizo una pequeña habitación como tipo estudio, donde él podía estar estudiando sin la distracción de su familia, sus hijos, la tele, cualquier cosa que lo distrajera. Entonces él se encerraba en ese lugar para poder avanzar, entonces él sacrificaba mucho de su vida para poder cumplir con su propósito. Y es un propósito terrenal. ¿Tú qué tan determinado estás de cumplir con ese objetivo que tú te has determinado o el objetivo que Dios te dio? ¿Qué tan determinado estás y qué tan dispuesto estás a hacer lo necesario? Porque lo necesario, hermanos, a veces es cosas simples, como el hecho de estar aquí en la iglesia.
A veces lo necesario es algo mucho más fuerte, donde tenemos que sacrificar más cosas. Pero ¿qué tan determinado estás? Miren, vamos a leer, si quieren no lo lea para que no nos distraigamos, hermano. Yo les prometo que aquí está en la Biblia. Si no, bueno, pueden ver la grabación y después leerlo en su casa. Porque fíjense que me ha tocado, que les dicen, a ver, hermanos, ¿cuántos traen Biblia? Y todos, no, yo no traigo, pero traigo mi celular. Y ya que lo abrieron, ya se aprovecharon que ya les llegó un mensaje, ya les llegó el WhatsApp, ya les llegó la alerta de Facebook, y ya nos distraemos y cuando menos acordamos, ya terminó y todo. Amén, sí, amén. No saben qué pasó, pero amén por cualquier cosa que haya pasado, pues una bendición, no me la pierdo, ¿no? Entonces, no saque su celular, aquí vamos a leerlo. Fíjese, en Lucas 8, en el capítulo, a partir del versículo 40, habla de, no sé si usted recuerda esta historia, de la hija de Jairo, que era, vamos a leerla, hermanos. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Es decir, mientras iba a la casa de Jairo, la multitud lo oprimía. Y fíjense, aquí viene algo que tenemos que grabar en nuestro corazón, hermanos. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Fíjese, hermano, primero, dice que Jesús iba hacia un lugar porque Jairo le había pedido que fuera a ver a su hija. Entonces él se dirigía hacia ese lugar y en el camino dice que la gente lo apretujaba. O sea, usted se imagina la popularidad de Jesús y cuando iba caminando y que todos lo querían ver, querían saber quién era Jesús, todo lo que habían escuchado o algunos incluso ya habían visto milagros que Jesús había hecho. Entonces Jesús iba caminando y la gente no se lo permitía porque estaban apretujándolo, querían estar cerca de él, lo tocaban. Y entonces Jesús iba presionado. Y una mujer, cuando supo que Jesús estaba pasando por ahí, dijo, mira, yo estoy enferma, ya gasté todo cuanto tenía y o sea, al final del día nadie la pudo sanar. Entonces eso la puso en una situación peor que en la que estaba. ¿Por qué? Porque ahora ya seguía enferma de lo mismo y ahora ya ni dinero tenía. Ya se había gastado todo. Prácticamente podríamos pensar nosotros, hermano, una situación así, dirás, ya estoy desesperanzado, ya no tengo esperanza, gasté todo cuanto tenía, visité médicos y nomás nadie me ayudó. Pero entonces ella sabe de Jesús y dice, Jesús me puede sanar. Y entonces ella se acerca a Jesús. Imagínense, dice que tocó, ¿qué tocó de Jesús? ¿Pero qué tocó? El borde del manto. Entonces imagínense qué se imagina usted que tuvo que hacer ella para tocar el borde. Pues primero ponerse a gatas para poder pasar, y había una multitud que rodeaba a Jesús. Entonces aparte se tuvo que ir abriendo paso, tal vez la pisaron, tal vez le pisaban las manos, le pegaban con la rodilla en la cabeza, porque todos querían estar cerca de Jesús. Pero de toda la gente que estaba en ese lugar, solo una persona tenía un propósito, que era ella, para ser sanada. Solo ella llevaba un propósito. Todos los demás tocaron a Jesús, lo aprisionaron, lo empujaron, lo tocaron, pero nadie recibió nada. Solo ella, porque tenía la determinación de saber que Jesús era el único que la podía sanar. Y ni siquiera dijo, me voy a parar enfrente de él, le voy a decir, oye Jesús, mira, ayúdame, mira, yo te voy a contar mi historia, es muy triste, te va a conmover. Ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, yo sé que voy a ser sanada. Entonces ella se tuvo que agachar, meterse entre la gente
Imagínense, de verdad, hermano, imagínense la multitud, cuánta gente tuvo que pasar ella y estar serpenteando entre la gente para poder llegar a tocar el borde de su manto. Y esto es algo que me sorprende, lo que continúa, hermanos. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? O sea, los mismos, ahí usted va a leer en la historia, hermano, cuando tenga oportunidad, léalo. Va a ver cómo los mismos apóstoles le dijeron: Señor, a ver, ¿cómo te explico? Todos te aprimen, todos te empujan y tú nos preguntas que quién te tocó. Y entonces Jesús le dice: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y entonces la historia nos cuenta que ya esta mujer se le presenta, le dice: Señor, fui yo, y entonces le explica lo que sucedió, pero ella fue sanada en el momento. ¿Cuántas veces, hermano, has venido y has sido parte de esa multitud que solo oprime o presiona, pero no lleva nada, no hay un propósito? ¿Sabe por qué la iglesia no termina por llenarse? ¿Y por qué venimos unos otros y ahí nos vamos como pasando la estafeta, ¿no? No, yo ya vine el otro miércoles, ahora le toca a usted, hermano, y ahí nos vamos pasando la estafeta a ver quién le toca venir, porque no conocemos, no nos hemos dado la oportunidad y el tiempo de conocer a este Dios. Seguimos conociendo a un Dios del que nosotros conocíamos, que estaba clavado en un maderito y que era una imagencita, que le prendíamos lucecitas, juegos pirotécnicos y demás. Y creemos que sigue siendo lo mismo. Entonces dices: bueno, pues ya yo voy. Y entonces pierdes la oportunidad de que Dios vaya cambiando y transformando tu vida cada día. Hermano, ¿cuánto tiempo tienes viviendo sin Dios? ¿Cuánto tiempo pasaste, sin Dios? ¿Y cómo te fue? Y hoy que has vivido con Dios, Dios ha transformado tu vida. ¿Cuánto más puede ser transformada si tú empiezas a buscar a Dios y empiezas a tener un objetivo de decir: ahora yo voy a la iglesia para esto y para esto y para esto, y voy a buscar a Dios y sé que le voy a hallar y sé que Él me va a escuchar, y cuando yo esté en la iglesia voy a orar y no me importa quién esté al lado de mí, no me importa si me mira feo, no me importa si dice que estoy raro, pero yo voy a orar con todo mi corazón y le voy a decir: Señor, aquí estoy, te necesito, ayúdame, ya no puedo más con esto. Pero no, ¿qué va a decir el hermano de al lado? No, va a decir que estoy medio zafado, se me queda mirando medio feo. Y entonces perdemos el objetivo por el cual estamos. Aquí llegan los hermanos de alabanza y ellos se preparan y ensayan y oran y ayunan y ministran, y entonces de repente dicen: hermano, levanta tus manos, y tú así. Hermano, danza, y te sientas. O sea, como que si el hermano te dice, es como a la contra. En vez de que te dejes ministrar por Dios, que disfrutes ese tiempo en el que le estás cantando a Dios y que puedas de verdad quedarte mudo de tanto grito y afónico, de decirle: Señor, te amo, te necesito, te alabo, te bendigo en todo momento. Pero pues a veces perdemos el objetivo. Ahora, cuando tú vienes a la iglesia, hermanos, entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Ser un espectador de esas personas que solo apretujan, tocan, mueven, avientan, empujan? ¿O vienes con un propósito? ¿O eres de esos hermanos que de repente vienen y dicen: no, yo voy a ir hoy porque necesito a Dios, necesito que Dios me dé esto? O necesito que Dios me responda a esto. Necesito que Dios responda a mi oración. Y entonces tú vienes a la iglesia y entonces el hermano dice: a ver, ¿quién tiene esta necesidad? Y tú dices: yo tengo. A ver, ahí en tu lugar, o pasa, como sea, ven, vamos a orar por ti. Y de repente oramos y están orando y tú así o sea, con un ojo cerrado por si algo, y yo abierto por si algo pasa, no sé, y no te conectas con Dios. Y después de repente pues te sales y dices: no pasó nada.
Y entonces viene lo más peligroso. Ya sabía que iba a pasar esto. Entonces tú mismo te predispusiste a que no iba a pasar. Y eso no es la fe. La fe es todo lo contrario al pensamiento que muchas veces traemos. Y entonces de repente dices, Dios, ¿por qué no me escuchas? Y Dios dice, perdón, yo sí te escucho, el que no me quiere escuchar eres tú. Yo te he respondido en varias ocasiones, te he dicho de varias maneras lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y en el momento que lo tienes que hacer y nunca me haces caso. Y entonces uno empieza, no, bueno, sí, Señor, pero pues es que háblame en español, porque de repente como que no te entiendo. No, es que sí me entiendes. El problema es que cuando yo te hablo, cuando yo te contesto, cuando yo te digo, estás distraído, estás haciendo otra cosa. En el momento en que yo te iba a contestar, se te ocurrió en ese preciso momento salir al baño. ¿Cómo te digo? Entonces, hermano, ven con un propósito y entiende lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ahora, te vuelvo a preguntar. En este momento te vuelvo a preguntar, ¿qué tan determinado estás de hacer lo necesario para conseguir aquello que traes en tu corazón y que tú le has venido a pedir a Dios, a dar a Dios, lo que sea? ¿Vienes con una gran expectativa? ¿Verdaderamente vienes con esa expectativa? ¿O simplemente vienes, pues mira, como quiera voy? Como lo compartí en alguna otra ocasión, hermanos, a veces tristemente nuestro pensamiento es, bueno, hice todo lo necesario, hice todo lo que debía y no funcionó. Es momento de ir a Dios. O sea, Dios se convierte en nuestra última opción, en vez de ser la primera. En el momento que tienes un problema, en vez de correr a los pies de Cristo, en vez de correr a tocar su manto, en vez de correr a pedirle un milagro, buscas de mil maneras cómo solucionar el problema. Y cuando todo falla, entonces es momento de buscar a Dios. ¿Cuál es tu expectativa, hermanos? Como les decía, en el tiempo de la alabanza, la adoración, ¿derramas tu corazón? ¿Podrías contagiar de alegría, del gozo que sientes al entonar los cánticos que aquí se entonan? ¿Estás expectante de la palabra que Dios tiene para ti o estás pensando en otras cosas? Así es, Señor, tú eres grande. ¿Sí cerré la puerta? Señor, te alabamos. Hijo, mañana tengo que pagar la renta y no me alcanza. Y entonces dejas de alabar y sigues pensando y nos olvidamos de lo que la alabanza puede causar en nuestra vida. ¿Cómo Dios puede contestar? Pero muchas veces entendemos mal la alabanza, no le entendemos el propósito que tiene. Mi hermano, el que aquí haya alabanza y palabra, no es como un protocolo, o sea, no crea que hay una regla donde la Biblia diga, a ver, todo el que quiera poner una iglesia va a tener que ser así, a ver, empiezan con oración, luego una alabanza, no, es un proceso en donde nosotros preparamos nuestro corazón, alabamos y glorificamos a Dios para que su presencia descienda, para que el Espíritu Santo llene nuestros corazones, transforme nuestras vidas, sacuda nuestro corazón y al momento de estar escuchando la palabra, Él nos pueda hablar, nos pueda decir lo que demanda de nosotros, esa misma palabra que tú estabas esperando, Dios la trae a tu corazón y entonces que puedas salir renovado y transformado por la gloria de Dios cada día. Una ocasión me paré afuera de una iglesia donde yo me congregaba y a los hermanos que iban saliendo les hacía una pequeña pregunta así de, hermano, ¿cuándo fue la última vez que Dios le habló? Hijo, hermano, qué momento. Sí, mira, hace 3 años. Y acaba de salir de la iglesia y Dios no le habló, no le dijo nada. Hasta hace 3 años que no le dice nada. Entonces yo le pregunto en este momento, ¿hace cuánto fue la última vez que Dios le habló? ¿Hace 3 años? ¿O hace 3 años que usted no ha querido escuchar a Dios?
¿Cuál cree usted que sería la respuesta correcta? ¿Hace 3 años Dios no me ha hablado o hace 3 años yo no lo he querido escuchar? Porque también nos pasa, hermano, ¿no? De repente, Señor, necesito que me ayudes porque quiero hacer esto. Y Dios te dice, es así. No, hombre, es que el enemigo se quiere meter entre la oración y Dios, o sea, porque me está diciendo cosas que yo no quiero, que no, ahorita voy a seguir orando, voy a seguir buscando otra. Y entonces vas con otro hermano, oye, hermano, fíjese que Dios así, quiero que me dé una palabra. Pues mira, el Señor me dice que diga esto. No, es que usted también está mal, hermano, usted no está ayunando, yo creo que no está orando, no está pasando intimidad con Dios. Por eso me dice esas cosas. Pero la realidad es que muchas veces dejamos de oír porque perdimos el propósito de lo que estamos haciendo, del por qué estamos aquí. Mire, le voy a leer otro pasaje, hermano. Este pasaje se encuentra en Lucas 18, en el versículo 35. Y dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Imagínese, hermano, misma escena, misma situación, mismo Jesús. Jesús va caminando, hay una multitud. El ciego escucha el estruendo de la multitud y les pregunta qué está pasando. Y le dicen, es que Jesús está pasando. Misma gente, lo siguen apretujando. Pero él dice, es que él tenía un problema más grave que la mujer que acabamos de leer, porque él no veía. ¿Cómo puedo dirigirme hacia aquella persona a quien necesito? Yo no lo veo, no sé quién es. Y entonces, ¿recuerda usted este pasaje donde dice, entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? Imagínense una multitud. ¿Usted alguna vez ha visto una multitud? Bueno, ya pasó una vez, pero eso fue otra cosa. ¿Pero usted ha visto una multitud callada? Todas las multitudes generan un barullo. Bueno, más usted se sube al camión y en el camión hay un ruidero impresionante en la parada del camión. Es un ruidero. Entonces él de pronto dice, no, es que me tiene que oír. Y entonces imagínense los gritos que estaba dando esta persona y le decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y las personas que estaban decían, ya, cállate, tranquilo, ahorita paz. No, ya, lo querían silenciar, lo querían hacer a un lado. Pero él lo ignoró. O sea, él no le importó lo que estaban diciendo, porque dice que los que estaban ahí lo querían callar, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó traer a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba mi vista. Y Jesús le dijo, recíbela. Tu fe te ha salvado. Otra vez, un mundo de personas y solo uno con un objetivo. Y a ese uno, con ese objetivo, Jesús le dijo, ven, tráiganlo aquí. Y cuando él llegó, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y entonces le dijo, Señor, devuélveme la vista. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué tan dispuesto estás a pagar ese precio? ¿Qué tan dispuesto estás a que no importa lo que la gente diga? La gente lo callaba, la gente quería que dejara de gritar, pero él por supuesto que estaba determinado a no hacerlo, porque nadie de los que estaba a su alrededor iba, ni estaba, ni hizo nada por él, pero él sabía que el que estaba pasando sí podía hacer algo por él. Tú sabes que nuestro Dios está haciendo, no solo va a hacer, está haciendo cosas increíbles en tu vida. No lo dejes pasar. No dejes que Jesús pase de largo. No dejes que Jesús pase a tu lado sin que te bendiga. Trae un propósito en tu vida.
trae tus cargas aquí a la iglesia, trae tu alegría, trae gratitud para con Dios. No siempre tenemos que pedirle a Dios, tenemos que traer la gratitud de saber y de agradecer todo lo que tienes, tu familia, tus hijos, tu casa, tu trabajo, todo lo que Dios te dijo, todo lo que Dios te dio. Entiende, hermano, que todo lo que tú tienes es de Dios. Todo lo que tienes es de Dios. Agradécele a Dios todo lo que tienes. Agradece a Dios por tu trabajo. Aunque te cause dolores de cabeza, hay algo que no estamos aprendiendo. Decirle, Señor, ayúdame a ver. A lo mejor estamos como ese ciego. Señor, no estoy viendo el problema, solo me estoy quejando. Ayúdame a ver lo que está pasando. Y entonces Dios va a transformar tu vida. Dios va a transformar tu alma, tu corazón. Hermano, yo no sé si usted se da cuenta que el enemigo siempre, mucho de lo que siempre va a atacar es tu corazón. Porque cuando tú te sientes triste, abatido, normalmente te alejas de Dios. Pero ese es el momento en el que más cerca debes de estar de su corazón, tan cerca que puedas escuchar su latido, tan cerca que Dios no necesites gritar ni hablar, sino que en tu silencio y en tu murmullo Dios te escuche porque su oído está inclinado hacia ti. Las cosas no siempre van bien. La Biblia está llena de eso. La Biblia está llena de eso, de que las cosas no siempre van bien, pero están llenas de la gloria de Dios cuando las cosas no van bien. Usted imagínese, usted ha escuchado ese pasaje, hermano, donde dice que Pablo y Silas fueron arrestados, golpeados, metidos en un calabozo y fueron atados a un cepo. Estaban ahí encadenados al suelo. Y ellos, en vez de quejarse, de Señor, ayúdame, ¿por qué permites que nos pase esto? ¿Por qué dejaste que nos golpearan? ¿Qué dice la Biblia que estaban haciendo? Alabando a Dios en la cárcel, en la noche, cuando todo estaba en silencio, y ellos estaban alabando a Dios con todo su corazón. ¿Y qué pasó? Sus cadenas fueron rotas y fueron liberados. Porque no se quejaron, ni siquiera estaban orando, Señor, libéranos de esta cárcel que nos está deteniendo. Ellos estaban alabando, Señor, pues ya, ni modo, ya nos golpearon, Señor, pero mira, te alabamos, te bendecimos porque tú eres nuestro Dios, porque vamos a estar contigo en la eternidad. Y te bendecimos y te amamos porque nos escogiste, aun cuando todo el mundo nos desechó, tú nos escogiste. Te alabamos y te bendecimos. Y la gloria de Dios atravesó esos muros, rompió sus cadenas y los hizo libres. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor te ha hecho libre y tú solito te vuelves a encadenar? Tú solito te vuelves a meter en los problemas que ya Dios te había sacado. Te vuelvo a hacer esta pregunta, hermano. Cierra tus ojos. Quiero que medites en esto. Cuando vienes a la iglesia, ¿vienes a ser un espectador o vienes a ser parte de lo que Dios está haciendo? Dios está revolucionando, hermanos, y no es un cliché, es un día a día, está revolucionando a su iglesia. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cuál es el propósito? No solo de estar en esta iglesia. ¿Cuál es el propósito que tienes cada mañana al levantarte? Que te diriges a tu trabajo,
que vienes a la iglesia, que estás con tu familia. ¿Cuál es el propósito de tu vida que has determinado como el propósito que marcará tu vida, tu presente y tu futuro? ¿Dios está en esa ecuación? ¿O solamente estás pensando en tener más dinero, tener una casa propia, una casa grande? ¿Qué estás pensando? ¿Que se terminen los problemas de tu trabajo? ¿O estás planeando cómo agradar a Dios? Porque Dios te ha dado todo. Todo lo que tienes, todo lo que eres, Dios te lo ha dado. Dios te ha regalado vida y una vida eterna. De verdad que no dimensionamos, hermano, por eso es que se nos hace tan fácil dejar de venir a la iglesia, dejar de orar, dejar de leer, porque no dimensionamos la grandeza que representa el que Jesús sea nuestro Dios y la gloriosa eternidad que nos ha regalado, porque no hicimos nada para ganarla. Y si tú en este momento tienes un propósito, ahora te pregunto a ti, ¿qué tan determinado estás de hacer lo necesario para que eso se cumpla? ¿O ya te rendiste? ¿O decidiste ya no hacerlo? ¿O dijiste que pues lo hago y no pasa nada? Lo hago y no pasa nada. Lo voy a dejar de hacer. Hermanos, sí pasa mucho. Cuando tú estás determinado a agradar a Dios, pasa mucho. Cuando dejas de hacerlo y dejas de congregarte y dejas de orar y dejas de leer, pasa mucho más. Y tú que dices, es que yo lo dejé de hacer y no ha pasado nada. Preocúpate, porque el diablo ya te dejó de molestar. Cuando el diablo te deje de molestar, preocúpate, porque entonces tú solito estás caminando hacia el infierno. Ya no te va a estorbar. Te va a estorbar cuando quieras caminar al cielo, cuando quieras hacer la voluntad de Dios, cuando estés determinado a cumplir con el propósito para el cual Dios te creó. Ese momento va a ser complicado. Así que ponte de pie, hermano.